El ser humano ha sido aficionado a contar historias desde el principio de los tiempos. Ya desde las pinturas rupestres puede entreverse el afán de transmisión de conocimiento. Con el paso del tiempo, las historias pasaron de ser simples crónicas a ser narraciones inventadas que mediante el boca a boca iban pasando de generación en generación. Y con la aparición de la palabra escrita, estas historias tuvieron la posibilidad de perdurar en el tiempo y alcanzar un mayor número de personas. También aparecieron formas de representación como el teatro, que permitieron un acercamiento más directo a los espectadores. Sin embargo, todas estas formas tenían limitaciones. Los libros estaban limitados por la falta de sensaciones audiovisuales, y el teatro o la ópera estaban limitados por el espacio en el que se ejecutaba la obra. Es por esto que podemos afirmar que la gran revolución en la producción de historias se dio a finales del siglo XIX, con la aparición de dos inventos que cambiarían la historia del entretenimiento: el kinetoscopio de Thomas Alva Edison y el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Estos dos aparatos, que permitían reproducir imágenes en movimiento, supusieron una completa revolución cultural que creó una nueva manera de contar historias: el cine. Por supuesto, al principio el cine está muy limitado a nivel técnico. Las imágenes son en blanco y negro y sin sonido, pero gracias a algunos pioneros, especialmente Georges Méliès, empiezan a usarse efectos especiales en el cine, pudiendo realizar historias impensables hasta la fecha. El cine tardará poco en imponerse como el gran medio de entretenimiento de masas, lanzando a la fama a las primeras estrellas del medio. Archiconocidos son nombres como Charles Chaplin o los hermanos Marx. A medida que el cine fue avanzando técnicamente, también lo hizo a nivel de contenido. Las películas ya no eran simplemente comedias con apenas argumento, sino que cada vez contaban historias más ambiciosas, lo cual provocó un aumento aún mayor de la afluencia en las salas de cine. Un ejemplo perfecto de esto es Lo que el viento se llevó, aún a día de hoy la película más taquillera de la historia en cuanto a entradas vendidas. Sin embargo, en pleno apogeo del celuloide, al cine le aparece un competidor inesperado: la televisión. El nuevo formato, que pareció medio marginal al principio, comenzó a robarle espectadores a las salas de cine gracias a la comodidad de ver los contenidos desde casa y el no tener que pagar entrada. Por ello, el cine tomó medidas. No permitió la emisión de muchas películas por televisión, lo cual llevó a los estudios a tener que crear su propio contenido, y para cortar las alas a la competencia, creó un nuevo tipo de cine: las superproducciones. Cintas llenas de estrellas con presupuestos astronómicos con las que los estudios de televisión no podrían competir. Se estilan especialmente las cintas históricas y religiosas como Los 10 Mandamientos, Cleopatra o la multioscarizada Ben-Hur, ganadora de 11 estatuillas. Pero el éxito de este género llevó al cine comercial al estancamiento. Gran parte de las películas seguían los mismos convencionalismos, lo cual produjo cierto desencanto hacia el cine hollywoodiense, y el cine de autor europeo no podía competir a nivel de ingresos. Es por ello que la llegada de una nueva camada de autores talentosos en los 70 fue tan importante para la historia del cine. Directores como George Lucas y su archiconocida Guerra de las Galaxias, Francis Ford Coppola con las incomparables dos primeras entregas de la epopeya mafiosa del Padrino, Woody Allen y sus neuróticas comedias sobre las relaciones humanas, Martin Scorsese y sus grandes historias criminales, Steven Spielberg con enormes éxitos como Indiana Jones o Tiburón, además de otros grandes directores como James Cameron, Brian De Palma o Ridley Scott, revitalizaron enormemente el panorama cinematográfico y sentaron las bases del Hollywood que conocemos hoy en día. De capital importancia para la evolución del cine comercial fueron especialmente George Lucas y Steven Spielberg. Sus espectaculares efectos especiales, mucho más baratos y mejor realizados que lo acostumbrado hasta la fecha, fueron el ejemplo a seguir que tomaron muchos autores que vinieron después. Sí pues, a partir de entonces hubo un importante protagonismo del cine de aventuras y de acción, con el advenimiento de estrellas como Bruce Willis, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, aparte de algunos éxitos de autores consagrados en los 70 como Scorsese o Spielberg, no hubo en los 80 una gran explosión creativa que cambiase el panorama cinematográfico. Eso cambiaría en los 90 con Quentin Tarantino y dos de las mejores películas de la década, Reservoir Dogs y, especialmente, Pulp Fiction. Estas dos películas, cuyo principal aliciente son unos rompedores guiones que beben de la cultura pop y las referencias a otras obras, se convierten en modelo a imitar por una nueva generación de cineastas que quieren recrear este nuevo éxito, aunque con resultados desiguales. Probablemente el autor más destacable de esta camada de imitadores sea Guy Ritchie, con películas como Lock and Stock o Snatch, Cerdos y Diamantes. Sin embargo, la obra más importante de la década de los 90 a nivel numérico es Titanic, de James Cameron.
la ambiciosa historia de amor basada en el hundimiento del transatlántico se convertirá en la película más taquillera de la historia y logrará 11 Oscars, empatando con Ben-Hur. Y por fin llega el siglo XXI, que dará el pistoletazo de salida al milenio con dos sagas decisivas a la hora de comprender el panorama actual: Harry Potter y, sobre todo, El Señor de los Anillos. La epopeya fantástica de Peter Jackson, basada en la obra de Tolkien, arrasará tanto en la taquilla, donde se convertirá en una de las sagas más taquilleras de la historia, como ante la crítica, logrando 17 estatuillas en total y 11 su última entrega, El Retorno del Rey, que junto con Titanic y Ben-Hur se convierte en la película más oscarizada de la historia. El éxito de esta saga, junto a la antes mencionada Harry Potter, darán el pistoletazo de salida a una tendencia cada vez mayor por parte de los estudios de adaptar obras literarias a la gran pantalla. Sagas como Crepúsculo, Crónicas de Narnia, Los Juegos del Hambre, Millennium o El Hobbit ya han dado el salto al mundo del celuloide, acaparando los focos y las pantallas de todo el mundo. La otra gran fuente de inspiración de este siglo han sido los cómics de superhéroes. Aunque esta es una fuente que ya se había usado con mayor o menor fortuna en el pasado, con cintas como las Superman de Christopher Reeves o el Batman de Tim Burton, es en este siglo cuando se han convertido en una de las minas de oro de Hollywood. Sagas como las del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, Iron Man o Los Vengadores de Joss Whedon han logrado un increíble éxito de taquilla, y parece que la tendencia va a ir a más, puesto que hay infinidad de secuelas en producción. Pero esta increíble dominancia de las adaptaciones, sumada a una tendencia a producir remakes de películas, han llevado a la industria del cine a un gran estancamiento creativo. Aparte de excepciones como Avatar, Infiltrados o Django desencadenado, las productoras solo van a lo seguro, las secuelas de éxito asegurado, y quitado esos pocos éxitos, las películas cada vez tienen menos ingresos. Y ante ese contexto, la televisión parece estar tomando el relevo. La pequeña pantalla, hasta la década de los 90, se dedicaba casi en exclusiva a las comedias de situación. Aparte de algunos clásicos como Bonanza o La Dimensión Desconocida, la periodicidad de los capítulos llevaba a los productores de televisión a buscar productos de fácil asimilación y que no requiriesen un seguimiento constante por parte del espectador. Series como Seinfeld o Friends, dos de las comedias más importantes de todos los tiempos, son un buen ejemplo de ello. Pero entonces llegó la HBO, cadena privada estadounidense que se dio cuenta de que su condición de privada le permitía arriesgar más con su contenido, y dio el vía libre a una serie que lo cambiaría todo y daría el pistoletazo de salida a la que se conoce como Edad de Oro de las series de televisión, Los Soprano. La gran historia sobre el crimen organizado protagonizada por James Gandolfini llevó a la televisión una nueva manera de contar historias. Ya no se estaba limitado por la duración de un capítulo que al finalizar tenía que mantener el statu quo, sino que las historias avanzaban a lo largo de las temporadas. El gran éxito de crítica y público de Los Soprano llevará a la creación de nuevas series de televisión muy ambiciosas, como The Wire, Boardwalk Empire, Roma, The Newsroom o Mad Men. Pero si a día de hoy hay que hablar de series, no podemos pasar por alto las dos más seguidas por crítica y público, Juego de Tronos y Breaking Bad. La primera es probablemente el primer caso de serie con presupuesto equiparable al de una superproducción de Hollywood, y sus fanáticos se cuentan por millones. Breaking Bad ha ido incluso más allá, y desde un presupuesto más bajo ha reinventado el lenguaje cinematográfico, utilizando unos montajes muy innovadores y un guión incomparable para convertirse para muchos en la mejor serie de la historia. Esta libertad creativa está llevando a muchos integrantes del mundo del cine a migrar a la televisión. Buenos ejemplos de ello son House of Cards, donde el premiado director David Fincher y el oscarizado Kevin Spacey son los principales nombres, o Boardwalk Empire, producida por el gran Martin Scorsese. Es difícil saber cómo acabará la cosa. Grandes autores de la historia del cine como George Lucas y Steven Spielberg han vaticinado una implosión del sistema que llevará al descalabro del sistema actual, aunque la industria ya ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para reinventarse. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que le ha salido un duro competidor en las series de televisión, formato que ha venido para quedarse.